si querés seguir vos, Josefina, con... Sí, bueno, como decía Maja, estas han sido las principales motivaciones por las cuales nosotras elegimos Trieste para rotar, y al mismo tiempo son las principales motivaciones que nos convocan hoy a poder compartir con ustedes y también en compañía de quienes han sido nuestros compañeros de rotación en Trieste, este proyecto, este libro que hemos podido escribir a partir de nuestras experiencias. Y bueno, nos parecía esencial, sobre todo porque consideramos que este cambio paradigmático por el que estamos atravesando, bueno, tiene que ver con poder construir con otros y a partir de nuestras experiencias. Porque bueno, sí nos parecía muy importante poder transmitir una de los principales aprendizajes, podemos decir que tomamos de nuestra experiencia en Trieste, es que estos son procesos, ¿no? Y que son procesos que llevan tiempos, y que, bueno, a nosotras nos hacía pensar en todos estos momentos cuando uno trabaja en la salud pública, en los hospitales, en los distintos dispositivos o servicios en donde esté inserto, eh, en todos estos obstáculos y, bueno, esta sensación muchas veces de impotencia que uno tiene, y lo importante que es y necesario considerarlo como obstáculos, bueno, necesarios para poder hacer algún aprendizaje a partir de ellos, y que esto que aparece como impotencia comience de a poco a transformarse en una posibilidad, o sea, un hueco en donde uno pueda hacer algo de alguna práctica antimanicomial que de a poco vaya, bueno, aceptándose para poder llegar a este cambio que nosotros buscamos o en el que estamos juntos en la búsqueda, ¿no? Bueno, para finalizar un poco, más que nada, agradecerles por acompañarnos, agradecerles sobre todo, bueno, a Paula, que nos hizo partícipe de este proyecto, y a nuestros invitados, que con mucho entusiasmo quisieron acompañarnos en esta presentación, y a todos ustedes que nos acompañan, para, bueno, poder seguir pensando estas cuestiones y poder construir juntos, ¿no? Así que, bueno, sin nada más, le dejo la palabra a Paula para seguir con la presentación. Bueno, gracias, José. Yo también, bueno, por mi parte arranco también agradeciendo a todos y a todas, a mis compañeras y a mis compañeros que participaron del libro, que inmediatamente cuando se me ocurrió como una idea loca, enseguida dijeron que sí, y le pusieron todo. Bueno, a Roberto y a Leonardo por compartir este momento y por haber sido tan amables desde el comienzo en sumarse a esta presentación. A Lisandro, a Roberto por su acompañamiento en Trieste, y bueno, a Fabiana por este espacio a partir del Colegio de Psicólogos, y a todos los que nos están acompañando en este momento. En principio yo por ahí me interesaba contarles un poco cómo surgió la idea de este libro, que surge más que nada a partir de una necesidad mía. Yo soy concurrente de un hospital y a la vez, digamos, hice el viaje a Trieste como parte de una estadía de investigación, y la realidad es que en el medio es muy difícil, digamos, llegar hasta allá requiere de muchos papeles, de muchos trámites, de muchas cuestiones burocráticas que hacen que uno le ponga mucho de uno, ¿no?, para poder finalmente llegar a estar ahí. Y en el medio de todo ese lío, yo me daba cuenta, sobre todo al momento de llegar, que bueno, había información que me estaba faltando, ¿no? Que todos conocíamos muy bien cuál era la historia de Trieste, cuál había sido la revolución psiquiátrica, pero desconocíamos quizás cómo funcionaba ahora, qué pasaba hoy en día ahí. Quizás en las charlas con Roberto por ahí nos preguntaba, bueno, en qué dispositivos podríamos insertarnos y demás. Y la realidad es que yo no sabía ni siquiera qué dispositivos había en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, empecé a pensar que qué interesante sería para aquellos que van a ir, en principio, armar un material donde explique, estando ahí, bueno, de qué se trata, cómo funcionaba, etc.
Después, estando allá, también empecé a hablarlo con mis compañeras, y esta necesidad era de otras personas también. Y bueno, me di cuenta que era algo que podía tomar forma, y que necesitaba recurrir a otras cuestiones, además de mi experiencia de los dispositivos porque yo conocí, o los dispositivos por los que circulé. En ese sentido, empecé a hacer algunas entrevistas. Le hice una entrevista a Roberto Messina, que también enseguida se mostró muy dispuesto, a Franco Rotelli y a Carlo Rotelli, que son personas que me parecía que ocupaban distintos puestos, que me podían explicar un poco mejor todas estas cuestiones que a mí siempre me carburan en la cabeza respecto de, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace para que efectivamente estos dispositivos estén en territorio? ¿Cómo se hace para que efectivamente ese psiquiatra que está encerrado en el hospital y que cuesta que salga, ni siquiera en el hospital, a veces encerrado en las 4 paredes de su consultorio, cómo hacemos para que efectivamente vaya donde tiene que ir, ¿no? ¿Cómo se hace desde la gestión? ¿Qué movimientos políticos hay que hacer? Y fui a rastrear un poco con ellos esto. También me interesaba como desde el sistema jurídico penal, por eso le hice una entrevista también a Alessandro, digamos, no la incluí en el libro porque me pareció que Alessandro había abierto todo un montón de cuestiones que no íbamos a poder trabajar en el libro, pero bueno, está para publicarla más adelante la entrevista, así que aprovecho, Alessandro, cuando me des el ok de la traducción, la publicamos. Bueno, y después, cuando empecé a comprender un poco mejor, digamos, a nivel más político, de gestión, más macro, me di cuenta que había que rescatar también como la experiencia, ¿no? Digamos que no se trataba de intentar relatar objetivamente cuál era el funcionamiento de ciertos dispositivos, porque eso era imposible, que no podía contarlo todo yo, porque, digamos, iba a ser algo muy sesgado y muy acotado, y en ese sentido me pareció interesante convocar a compañeros y compañeras que se habían insertado muy específicamente en algunos dispositivos, que los habían trabajado particularmente, también teóricamente en los seminarios, que se dieron en Trieste, que coordinó Roberta Colapietro, y me parecía que, bueno, que ese era todo un trabajo que habían hecho, que estaba buenísimo que poder rescatar y que se pudiera difundir, ¿no? Bueno, esta intervención como específica y como más contundente de algunos compañeros y compañeras en determinados dispositivos, también, digo, más allá de conocer mejor quizás determinado dispositivo, porque habían trabajado más tiempo y demás, me parece que había que rescatar como, digamos, este valor de la experiencia, ¿no? También va en relación al nombre, lo experiencial me parecía que era muy valioso, y que este relato tenía que estar, digamos, muy, muy presente quién lo había escrito, desde qué lugar, digamos, cada uno con su formación, con su recorrido, con sus aprendizajes, con su modo de llegar hasta allí, con su modo de encontrarse con eso que estaba aprendiendo. Y bueno, nada, y por ahí trabajar con mis compañeros esto, ¿no? De esta impronta, que no se quede en, o sea, no me interesaba hacer ni una crítica del sistema, ni tampoco ponerlo como el modelo ideal a copiar, porque me parece que no es un modelo ideal a copiar ninguno. Digo, Trieste es el modelo ideal para Trieste, nada más. Y me parece que lo que más, digamos, el mayor aprendizaje que yo por lo menos obtuve ahí, es que ellos han tenido la capacidad de pensar y de analizar su propia situación, sus propias condiciones históricas, políticas, de su población,
y que todo ese análisis interno y todo ese trabajo al interno de la comunidad es lo que les ha permitido construir un dispositivo a la altura de sus circunstancias, ¿no? En ese sentido no es extrapolable. Bueno, entonces me parecía muy interesante esto, que cada uno pudiera hacer un recorte desde nuestra propia lógica de trabajo, retomando aquellas cosas que les servía, aquellas cosas que habían, digamos, problematizado de alguna manera. Bueno, nada, quería que el libro tenga impronta. Si pueden silenciar los micrófonos, porque hay alguien que hace mucho ruido en la computadora. Quería como rescatar esta doble impronta, ¿no? De la experiencia de la ciudad que ha hecho a su propio interior, digamos, y de la experiencia de cada uno y cada una de mis compañeras en su recorrido, en el conocimiento de ese dispositivo del cual se encargó de trabajar. Bueno, básicamente quiero muy brevemente contarles que además de estas 3 entrevistas que realicé, hubo un primer capítulo que una vez que teníamos el trabajo hecho de cada uno de los compañeros respecto de cada dispositivo, me parecía que había que armar algo que haga como más amable al lector el libro, y en ese sentido había muchas cosas que estaba bueno explicar, contextualizar. Hicimos un capítulo con Maja y con Josefina respecto de, bueno, básicamente, ¿no? Cuál había sido el tratamiento de la locura por el encierro históricamente. Después, bueno, Josefina se ocupó de un capítulo en el cual trabajaba algo que surgió un poco de charlas de Spritz en el puesto de la frágola, que tenía que ver con esta diferencia charlábamos sobre, bueno, algunos personajes que había por la calle, y decíamos, bueno, hacíamos bromas con el manicomio a cielo abierto. Bueno, ¿es verdaderamente un manicomio a cielo abierto o es una atención a cielo abierto, ¿no? Y a partir de ahí surgió un poco esta idea que trabajó José. Después, también, no me acuerdo específicamente ahora el orden del libro, pero Mariana Ciriliano trabajó específicamente en los centros de salud mental, esos centros de salud mental que están emplazados en determinados barrios, que se ocupan de determinadas poblaciones, en determinado número de gente. Bueno, ella hizo un recorrido histórico, ubicando particularmente el centro de salud mental en el que trabajó ella, pero que bueno, que da cuenta un poco de los otros. También está el trabajo de Agustina Tagliamonte, que ella trabajó las microáreas, que son como el dispositivo estrella de Trieste, ¿no? Este dispositivo que parece casi minimalista, hay una oficina, un operador en un barrio de un edificio de casas populares, bueno, y qué hacen, de qué se trata, ¿no? Y bueno, justamente me parece que la riqueza es que es un dispositivo que apuesta a construir una comunidad donde no la hay, que apuesta al lazo, que apuesta al recurso que son también los vecinos, las personas que viven ahí. Después Mariana Casal trabajó el dispositivo de grupo apartamento, que me parece que es un dispositivo súper interesante en esta cuestión que pensamos siempre de, bueno, ¿qué pasa con estos pacientes que hace 30 años que están en un manicomio, ¿no? Bueno, pueden de un día para el otro retomar su vida y ya está. Bueno, seguramente la institución haya hecho estragos y no puedan retomar su vida de un día para el otro y ya está, pero existen este tipo de dispositivos que bueno, que permiten acompañar, ¿no? Digamos, la vida. Hay gente que necesita mayor contención, mayor acompañamiento. Estos dispositivos lo permiten dentro de la mayor autonomía que es posible, ¿no? Me parece que también que lo rico del trabajo que hizo Mariana es que se encontró un dispositivo que no funcionaba, ¿no? Digo, podría haber ido a tantos otros grupos que estaban funcionando
perfectamente, ella le tocó insertarse y como trabajadora en un dispositivo que estaba con problemas, y también me parece muy rico poder ver, bueno, qué se intenta hacer para resolver esos problemas. Después, Nicolás Fernández Darwin trabajó en cuestiones en relación a los niños, los adolescentes migrantes, en esta otra problemática que también es muy recurrente respecto de, bueno, es un caso social, es un caso de salud, ¿no? Y parece que siempre nos andamos tirando la pelota, esta internación es social, no se puede, bueno, pero tiene un problema de salud. Bueno, y en esa coyuntura, Nicolás trabajó en un dispositivo que aloja a menores inmigrantes que llegan solos a Italia, sin adultos que los acompañen, y que básicamente toma este dispositivo del grupo apartamento, que es de salud, para dar respuesta a una problemática social, y en donde, bueno, les dan casa, comida, con la condición de que vayan a la escuela y aprendan el idioma, ¿no? Que se conviertan en un ciudadano italiano. Todo parece muy, bueno, muy fácil y muy lindo, pero el trabajo con adolescentes nunca es fácil, ni del todo lindo. Entonces me parece que es muy interesante todo lo que él planteó ahí. Por último, Sergio Arleo también trabajó el grupo de pares, que aquí se trabaja también, pero que habitualmente está como medio, como pareciera que tiene como una categoría menor, y en realidad ahí vimos la potencia, ¿no?, de ese dispositivo, que le permite no solamente en esta idea de digamos, el referente de estos grupos siempre es como un expaciente, un exusuario, y esto, bueno, pone en juego un montón de cosas, la inserción laboral de esa persona, ¿no?, en esta atención integral, entendida que el trabajo también es algo que tiene que ver con la salud, y que los lazos también tienen que ver con la salud, y que estar inserto en la sociedad también tiene que ver con la salud. Bueno, ofrecerle este espacio de referencia a una persona, y que además se genere, bueno, estas dinámicas que le permiten otra modalidad de lazo a quienes participan ahí. Bueno, por último, yo venía trabajando en relación a la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, y la verdad es que me encontré, estando ahí, que tomaba forma muchas de esas cosas que parecen como un papel muerto, ¿no? Y ya está. Había un trasfondo en Trieste muy concreto respecto de la protección de los derechos humanos. Entonces me parecía interesante como poder formalizar, poder poner, digo, más allá de que esto era un soporte de todas estas experiencias que habían sido contadas, poder, digamos, desarrollar teóricamente este vínculo entre la experiencia de Trieste, la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, y obviamente nuestra ley de salud mental, que nada, que me parece que es algo que también boga, digamos, hacia el mismo lugar. Quien esté en contra de la ley de salud mental está en contra de la protección de los derechos humanos, más allá de que a alguien le pueda gustar más alguna parte o menos otra. Me parece que este es el sentido de la ley, por eso es no solamente importante ejercer todo lo que ella dice, sino también defenderla y generar espacios donde esto quede escrito y donde quede dicho. Bueno, nada, quería contarles un poco el recorrido para quienes no habían podido acceder a leerlo todavía. Bueno, por ahí no sé, Leonardo, si quiere tomar la palabra. Yo le pedí que por ahí se sume para comentar el libro. Bueno, creo que en este último capítulo, justamente el hecho que puedan estar acá Leonardo Gorbach y Roberto Messina, es como representar en esta presentación esas dos patas que tiene el libro, ¿no? Bueno,
Bueno, gracias Paula por invitarme, por mandarme el libro, me encantó. Gracias al colegio, a las colegas y los colegas del Colegio de Psicólogos de Tucumán y, bueno, y a los amigos de Trieste por compartir este espacio y a ustedes por escribir este libro, ¿no? Que me parece que en este momento de la Argentina en materia de salud mental es un aporte muy, muy interesante. Estamos intentando ya desde hace más de 10 años prácticamente transformar el sistema de salud mental en Argentina y bueno, los que viven aquí saben que nos está costando muchísimo por distintas razones y creo que este aporte es muy importante. Vos decías, o la compañera decía que Trieste, y un poco lo plantean en el libro, ¿no? Que Trieste ha sido un modelo, ha sido una inspiración, pero que no es lo que queremos copiar Trieste. Y efectivamente, eh, durante la discusión de la ley de salud mental y todos estos años, ha sido un tema con el que muchas veces buscaron descalificarnos, ¿no? Planteando, bueno, ustedes quieren replicar Trieste en Argentina y Argentina no es Trieste. Lo cual es una verdad de perogrullo, digamos, ¿no? Argentina no es Trieste, lo sabemos. Ahora, ¿eso significa que nosotros debamos descartar Trieste como modelo, como inspiración? Me pregunto, ¿por qué si los manicomios son iguales en todo el mundo, o sea, hay una globalización pareciera a la hora de cercenar derechos, pero a la hora de querer recuperar derechos, aparece una propuesta de fragmentación? Y ahí nos damos cuenta de que Argentina no es Trieste. Entonces, bueno, yo creo que ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Trieste claramente que es un modelo, pero también claramente que los modelos no son para copiar, los modelos son para inspirarse, los modelos son para interrogarlos, los modelos son para tomar los ejes vertebradores y pensar cómo en otro lugar y en otra época se pueden llevar adelante transformaciones. Entonces, para nosotros Trieste es absolutamente necesario en ese sentido, ¿no? Y además, bueno, cuando discutimos la ley de salud mental, muchos amigos de Trieste vinieron a nuestro país a ayudarnos, ¿no? Estuvo Benedetto Saraceno, estuvo Franco Rotelli, estuvo Giovanna del Giudice, y por ahí me olvido de algunos otros, y vinieron como militantes de una causa de la humanidad, en definitiva, ¿no? Sabiendo esto que estoy diciendo y que han dicho ustedes, que no se trataba de copiar el mismo modelo, los mismos pasos, pero sí que hay una causa de la humanidad por recuperar derechos para un montón de personas que a nosotros nos toca pensar en la Argentina, pero en muchos lugares del mundo todavía lamentablemente por prejuicios, por falta de políticas adecuadas, terminan viviendo el drama de no ser atendidos como corresponde en el sistema de salud y que su necesidad de atención por una crisis termine transformándose en el peor de los martirios, ¿no? En ese sentido me parece que el libro es un aporte más que interesante. A mí me sirvió para pensar también que un poco lo que venimos pensando en los últimos años, en cuáles son las diferencias y cuáles son las particularidades que está teniendo nuestro país en este momento en términos también de obstáculos y capaz que en otro sentido también de potencialidad para aplicar una reforma que, como lo hizo Trieste, deje atrás los manicomios y permita desarrollar un sistema donde se respete la subjetividad de la persona. Es decir, eso sí hay que copiar. Luego veremos con qué dispositivos, con qué actores, de qué manera, pero un país, bueno, como Argentina, que es un país donde federal, donde tenemos, además de una extensión enorme, una diferencia con Italia, digamos, ¿no? Una extensión territorial enorme y con una diversidad de situaciones en cada una de las regiones y de las provincias muy, muy marcada y con un sistema de salud además que responde a una lógica también muy fragmentada, ¿no? Con el sistema público, el sistema privado, las obras sociales, las prepagas en creciente desarrollo. Bueno, otra de las diferencias que me parece que también nos sirve pensar es que en Argentina el cuestionamiento fuerte del sistema manicomial que dio lugar a la ley de salud mental
vino de afuera del manicomio, ¿no? Vino fundamentalmente de los organismos de derechos humanos, de Madres de Plaza de Mayo, del CELS, de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, en un país con una tradición muy fuerte por la historia que hemos tenido de golpes de Estado, donde las organizaciones de derechos humanos han cumplido un rol fundamental en la recuperación de derechos y han sido ellos los que empujaron más fuertemente la necesidad de una reforma en materia de salud mental. Entonces ahí ya encuentro como una primera diferencia importante, digamos, ¿no? No es lo mismo impulsar que el eje de la reforma y de la convicción de la necesidad de un cambio surja del propio seno de los manicomios a que venga de afuera, digamos, ¿no? O sea, el intento, uno podría decir, más allá de que hay muchas experiencias de transformación y muchas experiencias de respeto a la subjetividad de las personas dentro de los manicomios hoy en Argentina, lo cierto es que el empujón fuerte para, por lo menos para la sanción de la ley de salud mental, vino con un tiro desde afuera, digamos, ¿no? Otra diferencia que me parece que también nos debería ayudar a pensar es que en Argentina tenemos, bueno, somos muchos los psicólogos y las psicólogas que empujamos también junto con los organismos de derechos humanos la idea de la reforma. Y bueno, ha pasado que la resistencia, por lo menos en la discusión de la ley y también en buena parte de este camino de la implementación, ha sido de la psiquiatría. Yo lo que veo, digamos, de lo que he leído y lo que ustedes muestran en el libro es que en Trieste hemos tenido como un proceso más interno de la psiquiatría en intentar democratizarse, digamos, resistencia de la psiquiatría, pero también una discusión psiquiatría-psiquiatría, digamos. En Argentina fue, uno diría más, una interpelación a la psiquiatría desde un campo disciplinar distinto y en todo caso hemos encontrado la fórmula de la interdisciplina como manera de romper esa hegemonía psiquiátrica o de esa psiquiatría no democrática. Bueno, y así ha quedado establecido en muchos de los artículos de la ley, donde la interdisciplina tiene un rol fundamental y donde ha sido uno de las fortalezas también, no sé si se quiere, porque con el correr de los años, hasta porque se ha reflejado incluso en el Código Civil, la cuestión de la interdisciplina se ha visto fortalecida. Pero también tuvo un efecto no deseado, que me parece que es esta discusión corporativa, psicólogo-psiquiatra, que todavía hoy nos atraviesa y que está siendo un obstáculo fuerte, digamos, para la implementación de la ley, ¿no? Es decir, en definitiva, lo que en Trieste pareciera que fue un proceso autocrítico de la psiquiatría, en Argentina se transformó en una disputa corporativa psicólogo-psiquiatra. También quiero decir que en Argentina nosotros, yo no sé cómo ha sido allá en Trieste, por lo menos no lo he visto planteado en el libro, pero en Argentina nos dimos un diseño también institucional con un sistema de control, que es el tema del órgano de revisión, que en definitiva es lo que en los últimos años uno diría más ha avanzado, ¿no? Poder contar con un cuerpo especializado en la defensoría, que controla las internaciones, que da participación a usuarios, a profesionales, a organismos de derechos humanos, ha sido lo que en este tiempo, a falta de un cambio, yo diría, generado en el propio sistema de salud, la incidencia del sistema de controles por lo menos nos ha dado la posibilidad de mejorar algunas condiciones de internación, acortar las internaciones y producir lo que, bueno, creo que el mismo Franco Rotelli en el libro reconoce como una reducción, él lo dice en relación al Borda, pero en definitiva pareciera que hay en todo el país una tendencia a que no siga creciendo el número de internados. Después yo creo que tenemos un gran problema nosotros, y en ese sentido no sé cómo es allí en Trieste, que tiene que ver con la formación de los profesionales, ¿no? Y creo que ahí está uno de los núcleos
más duros de roer de la reforma, porque en definitiva seguimos formando profesionales con una mirada muy centrada en la institución hospitalaria, muy centrada en la atención clínica individual, con mucha dificultad para pensar la salud mental tal como lo plantea la ley y como lo conciben en Trieste, ¿no? Como un proceso mucho más amplio que no se puede reducir a un diagnóstico clínico, ¿no? Y yo lo que noto es que en nuestro país todavía los psiquiatras, pero también los colegas psicólogos, les cuesta pensar e intervenir en cuestiones que ellos consideran que no son propias de su disciplina, ¿no? Y entonces, si parte de la configuración problemática de una persona, de un usuario, tiene que ver con una situación de pobreza, eso ya los colegas nuestros, o especialistas en salud mental, psiquiatras, psicólogos, piensan que es un tema a resolver, pero por otros, ¿no? Y que ese otro tendrá que ver cómo lo hace, y nos cuesta pensar que algo también tenemos para decir en eso, y que la configuración de esa problemática de salud mental, la cuestión social no es accesoria, sino que es inherente, y que tenemos algo para intervenir en equipo en ese sentido. Otra cosa que me parece que también nos pasa a nosotros, y tal vez sea una diferencia con lo que pasa en Trieste, es que en nuestro país, y más después de la experiencia de los 90, donde las últimas décadas hemos tenido en general altas tasas de desocupación, con algunos periodos de excepción, pero en general en Argentina, quien consigue un trabajo estable, y acá estoy hablando en general de los que somos parte del Estado, siempre tienen el fantasma de la desocupación en el horizonte, ¿no? Entonces, cuando uno interpela a un trabajador para que forme parte de un proceso de cambio, aparece con una actitud muy conservadora, muy reactiva, que yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con aferrarse a un trabajo que ya es un enorme valor en sí mismo en nuestro país, que ha tenido tantas dificultades de empleo, y entonces me parece que, en definitiva, esa historia de desempleo en nuestro país hace que los trabajadores sean un poco más conservadores. Yo estoy convencido de que buena parte de las resistencias que hemos tenido en la transformación de nuestro sistema de salud mental tiene que ver con esto, ¿no? Con el temor de trabajadores que, incluso coincidiendo ideológicamente con la ley de salud mental, les cuesta flexibilizar su esquema de trabajo, su lugar de trabajo, y teme que un cierre del manicomio termine siendo la pérdida del empleo. Aunque la ley dice claramente que eso no sea así. Y el otro tema que también me parece que incide en esta resistencia de muchos colegas es el temor a los juicios por mala praxis. Yo digo que muchas veces yo he visto pocos juicios o pocos problemas legales en nuestro país por internaciones innecesarias, pero sí he visto muchos problemas legales que han tenido colegas porque, bueno, de pronto un usuario se suicidó o cometió algún tipo de delito después de un alta, o en un proceso de inclusión social. Y entonces, ¿qué termina pasando? Que como actitud defensiva, digamos, siempre pareciera, lamentablemente, aunque después de la ley de salud mental un poco menos, que es más seguro para los trabajadores de la salud mental en nuestro país internar y mantener dentro de un esquema institucional a una persona que intentar un trabajo de inclusión en la comunidad. Y eso yo creo que tiene también un peso. Bueno, no quisiera extenderme mucho, Paula, porque después seguramente habrá intercambios y demás, pero muchas veces nos acusaron, como decía antes, ¿no? De ser, a veces nos acusan de que somos románticos sin experiencia clínica, ¿no? Y la verdad que eso es una verdad parcial, porque románticos somos, pero experiencia clínica, por lo menos en mi caso, tengo. Trabajé muchos años en un hospital general, en el hospital de Ushuaia, donde obviamente no teníamos este desarrollo que tienen en Trieste de servicios en la comunidad, pero tampoco teníamos manicomio, y artesanalmente muchas veces sosteníamos situaciones de crisis en la comunidad. Y entonces yo tengo la convicción de que eso se puede, ¿no? Y también tengo la convicción de que
de que en nuestro país tenemos la posibilidad de hacer una reforma a nuestro modo, ¿no? Pero que implique claramente el cierre de los manicomios. Hoy en Argentina parecía que, ya que decir cierre de los manicomios es casi un pecado, entonces hay, enseguida aparecen como las derivaciones, bueno, adecuación, transformación, y hay toda una disputa de significantes para no decir cierre. En ese sentido la ley es clara, ¿no? El artículo 27 dice cierre con sustitución, es decir, obviamente tenemos que desarrollar un sistema en la comunidad, pero ese sistema tiene que dar por resultado un cierre. Y los hospitales neuropsiquiátricos, por más que ahora les quieran llamar de otra manera, ¿no? Hospitales especializados en salud mental, hospitales de escuela o lo que sea, siguen teniendo el mismo resultado que han tenido históricamente, que es transformar situaciones agudas en situaciones crónicas. También está en el libro, en algunos de las entrevistas, ¿no? El hospital termina aparentemente resolviendo o curando la enfermedad por la que la persona ingresó, pero generando muchas otras enfermedades peores que antes no existían. Y bueno, el juramento hipocrático es primero no dañar, ¿no? Y lo que menos hemos hecho con el sistema manicomial es eso. Así que, bueno, gracias por la posibilidad de compartir este espacio con ustedes y ojalá podamos tener un lindo intercambio. Más gracias, Leonardo. Roberto, no sé si quiere continuar. Perdón, disculpe un po'. Roberto, scusa, sei muto. Ti ricorderesti di fare delle pause? Non ti sentiamo. Unmute, ok. Adesso sì, ricordati per favore di fare delle pause così ti posso tradurre. Sì, grazie. Va bene, allora io dico questo, il libro è molto bello, io naturalmente non l'ho scorso perché è in spagnolo e quindi è difficile comprendere perfettamente tutto, ma mi sembra che è molto organico nel suo sviluppo. Bueno, Roberto dice que el libro es muy hermoso, que no lo pudo recorrer completamente porque está en español, pero que está muy orgánico y muy completo. E credo che sia importante che porti una interpretazione dell'esperienza triestina dal punto di vista di persone che sono state in un percorso di tirocinio e quindi in una posizione molto particolare. Es importante tener en cuenta, digamos, la interpretación de la experiencia de personas que vivieron una experiencia de pasantía en Trieste y que cuenten y narren su experiencia desde ese punto de vista. Uno dei limiti dell'esperienza nostra è che è stata raccontata spesso dalle persone con potere, molto potere. E i racconti sono stati inevitabilmente falsati da questa prospettiva. Los límites de la narración de nuestras experiencias es que fueron contadas por personas con poder, con mucho poder, y que desde ese lugar han contado y han interpretado las experiencias de los sujetos. Molti, anch'io, hanno corso il rischio di raccontare se stessi, il loro percorso, più che la molteplicità, spesso difficile da accogliere, la pluralità dell'esperienza triestina. Sí, muchos de nosotros hemos corrido el riesgo de contarnos a nosotros mismos desde esa multiplicidad, y realmente es interesante poder narrarnos a sí mismos, a nosotros mismos desde la experiencia. Allora io credo questo, il libro mette in evidenza la posizione di vostra come persone che sono venute a Trieste in una palestra, no? Di sperimentazione di sé. El libro pone en evidencia la posición de personas que vinieron a Trieste en un gimnasio, en un ejercicio de... Sì. Mi ripeti l'ultima parte, scusa, mi ripeti l'ultima parte. Un esercizio di sé, En un ejercicio de sí, en un ejercicio de sí mismo, grazie. Io stesso sono stato un tirocinante volontario, questa è stata la mia esperienza che è descritta anche nel libro. Sí, yo mismo fui un pasante voluntario y esa es una de mis experiencias también descritas en el libro.
E credo che ho potuto capire nel mio anno di volontariato, circa un anno, prima di entrare nell'equipe di Trieste, una serie di questioni che vado adesso a raccontare e che riguardano la teoría y la práctica. Creo que pude entender en mi año de voluntariado, antes de entrar en el equipo de Trieste, cuáles fueron, digamos, algunos puntos claves que voy a contar a continuación. In particolare nel rapporto tra la teoria e la pratica. Particularmente en la relación entre teoría y práctica. Il tirocinante ha di per sé, nella sua natura, della sua esperienza, una grande ambiguità. Una grande ambiguità. El pasante tiene en sí mismo, vinculado a su naturaleza, una gran ambigüedad. Deve sperimentare delle teorie che ha imparato in una dimensione che però le curva dentro un sapere pratico in maniera molto forte. Tiene que experimentar la teoría que ha aprendido, pero en una puesta en práctica que lo interpela de manera muy fuerte. È forzato dentro una dimensione del fare, deve fare delle cose, e nel fare questo deve entrare in una delle dimensioni tipiche basaliane, lasciatemi dire, no? Che è quella del praticamente vero, Está forzado dentro de la dimensión del hacer, y en ese hacer tiene que entrar en una dimensión basaliana, hai detto, basaliana, di Basaglia, ¿sí? Che è quella del praticamente vero, de dimostrare Que es praticamente esa, la verdad. Okay? perfecto, que es esa del prácticamente verdadero. Trieste è un po' differente da altre esperienze della psichiatria, anche critica, perché ha accettato questa sfida di mettere le teorie sotto il fuoco della pratica. Trieste es diferente de otras experiencias de la psiquiatría porque ha aceptado el desafío de poner el foco, digamos, en la práctica. E in questo fare il volontario in particolare, insieme con l'operatore del servizio, insieme con l'utente, insieme con il cittadino, si avvicina alla vita concreta di una comunità, alla vita concreta delle persone. Sí, en este hacer, el voluntario junto al operador, al usuario y al ciudadano se acerca a la vida concreta. L'ultima parte, Roberto, scusa. La vita concreta delle persone e della comunità, no? De las personas y de la comunidad. Grazie. Abbiamo preso, questa è colpa mia, una parola inglese negli ultimi anni che fa girare Basaglia nella tomba, perché è Basaglia, si chiama whole life, la vita nella sua integrità. Bien, hemos tomado una palabra en inglés, dice esto es culpa mía, traducida de Basaglia, de la vida en su integridad. No, non è traducita, è che fa scandalizzare Basaglia forse, Claro. nella sua tomba. Lo haría escandalizar a Basaglia en su tumba, perdón. Però descrive lo sforzo dei saperi disciplinari della psichiatria, della psicologia, dell'infermieristica, della riabilitazione, di avvicinarsi il più possibile alla vita delle persone. Claro, describe el esfuerzo del saber disciplinario de acercarse cada vez más a la vida de las personas. In questo il tirocinante che fa un'esperienza si trova in una posizione molto scomoda, che è una posizione intermediaria. Sí, en esto el pasante se encuentra en una posición muy incómoda, que es la del intermediario, la del intermedio. Una posizione quasi da soggetto terzo tra l'utente, l'usuario, no? Il suo contesto e il servizio. Claro, una posición casi de tercero, de sujeto tercero, entre el usuario y el servicio. E nel fare questo ha poco potere, deve giocarsi in una dimensione di scarso potere. Claro, en el hacer esto tiene poco poder, se juega en una posición de escaso poder.
E quindi deve giocarsi la relazione, deve giocarsi nella relazione l'utente da un lato, per essere accreditato dalla persona, riconosciuto dalla persona, e dall'altro, sí, scusa. Tiene que jugarse en la relación con el usuario, acercarse a ese sujeto, y por el otro, E dall'altro deve rapportarsi all'izione, al servizio, al mondo professionale. claro, y por el otro tiene que reportarse, responder al servicio, al mundo profesional. E questo è uno degli aspetti più interessanti di Trieste. Trieste, secondo la mia modesta interpretazione, ha funzionato verso una straordinaria processo di empowerment parallelo, di empoderamento parallelo tra l'usuario, no, e i professionali. E qui si è creata un'alleanza molto forte tra queste due componenti. Sí, y este es uno de los aspectos, sí, perdón, y este es uno de los aspectos más interesantes de Trieste porque ha creado de alguna manera un extraordinario proceso de empoderamiento paralelo entre el usuario, ¿sí? Y el profesional de la salud, en este caso el pasante. Mentre questi poteri di sola istituzione vengono messi in contrasto, si scontrano, è stata resa possibile una situazione in cui la liberazione dell'usuario o la parziale liberazione dell'usuario, no, andava in parallelo con la parziale liberazione dell'operatore psichiatrico. Sí, estas posiciones que generalmente son de desencuentro, en Trieste en realidad fue posible una parcial liberación del usuario acompañada de una parcial liberación del pasante, del tirocinante. Questa è stata la mia esperienza. Forse riconoscete anche qualche aspetto della vostra esperienza dentro questo. Esa fue mi experiencia, tal vez reconocen parte de su experiencia también en este relato. Allora credo che quando tu cominci a fare un lavoro come professionale, come psicologo, come psichiatra, come infermiere, eccetera, tu devi ricordare questa originaria contraddizione del potere. Creo que cuando comienzas a hacer un trabajo como profesional, como enfermero, como profesional de la salud, hay que recordar siempre esta tensión entre poderes. Devi lavorare molto su questo rapporto, sul rapporto con la persona. Sí. Hay que trabajar mucho sobre esta relación de poder. A questo punto io credo che il libro descrive bene altri due livelli che sono importanti nell'esperienza nostra e credo della salute mentale comunitaria. Altri due livelli. En este punto creo que el libro describe dos puntos que se juegan en dos niveles en particular, en otros dos niveles. Il primo è il fatto che come persone noi veniamo forzate dentro un processo di assimilazione o di confronto con un mondo di etiche, di principi molto forte nella salute mentale comunitaria, quasi dominante, è l'elemento della salute mentale comunitaria, l'elemento dei valori. Sí, como personas estamos forzadas dentro de un proceso de asimilación. Roberto, potresti ripetere l'ultima parte, scusa? Confronto con dei valori, dei principi, no? Sí, de asimilación, bien, y desencuentro con valores y principios. Noi confrontiamo la nostra soggettività con questo, con queste indicazioni, no? Di un mondo di trasformazione dal manicomio ad un mondo di diritti. No? Sí, nosotros entramos en confrontación, entramos en conflicto con este mundo que aparece también en el plano que se desencuentra con la práctica del manicomio. Nel fare questo noi lo facciamo in un processo che non è solo nostro. Credo che voi avete incontrato dei momenti di intersoggettività, delle altre persone, degli altri operatori. Este proceso no es solo nuestro, sino que nos encontramos con un equipo en un proceso intersubjetivo de encuentro con el otro. Allora io credo che forse avete visto dei servizi, delle situazioni dove si sono create dei sistemi di relazione come sistemi di salute mentale, dei sistemi di relazione che diventano sistemi di produzione di salute mentale. Sì,
dice que ustedes tal vez crearon y vieron servicios de relación que se volvieron servicios de producción de salud mental. Dei sistemi di relazione, insieme di relazioni. Sí, sí, Quindi en un conjunto de relaciones. la nostra soggettività si media dentro una intersoggettività, no? Una intersoggettività di un'equipe, di un gruppo di lavoro. Sí, nuestra subjetividad se media en una intersubjetividad, en el marco de un equipo de trabajo. E quindi dentro questo noi giochiamo la nostra individualità, il fare dei gesti, l'importanza di un gesto singolo straordinario. Io ho visto il lavoro dei volontari nel riuscire a produrre un gesto inatteso, inaspettato, nuovo dentro la relazione con l'usuario, no? Sí, dentro de esta situación jugamos nuestra individualidad y se juega también la importancia del gesto individual en el vínculo con el usuario. Trieste l'esperienza descrive il non fare, cosa non si deve fare soprattutto. Trieste describe el no hacer, qué no se debe hacer sobre todo. Quindi è definito pratiche di contrasto a tutto quello che nega le persone, che nega la soggettività. No? Es definido práctica de contraste todo lo que niega la subjetividad, Dei diritti. los derechos. E anche la negazione delle persone in una dimensione di oggetti. Questo erano nell'istituzione, questo sono nei manicomi, no? Quindi anche se si riduce, come dice Leo Gombach prima, la dimensione delle istituzioni psichiatriche, la dimensione di oggettivazione purtroppo non cambia. Purtroppo non cambia. Y también y también se niega dentro de Trieste la negación de la persona en su dimensión de objeto, porque esto es lo que crean las instituciones. ¿Puoi ripetere l'ultima parte, Roberto? Me lo sono persa. Sì, no, hai tradotto bene, hai tradotto bene. Ho tradotto bene, grazie. Se tu descrivi quello che non si deve fare, il problema è che cosa si debe fare, ¿no? Cosa debe si describís lo que no se debe hacer, el problema es que sí se tiene que hacer. E come farlo, no? ¿Cómo hacerlo? Come agire, questa è la provocazione di Rotelli, un'istituzione nuova, diversa. ¿Cómo accionar? Y esta es la provocación de Rotelli, una institución nueva, diferente. Che ha fatto una scelta di campo, che ha un versante politico, no? Perché sta dalla parte della persona senza diritti. Que ha hecho una elección de campo, porque ha estado de la parte de las personas sin derechos. Allora io credo che il libro descrive bene questo che avete detto prima, anche Leo Gombach ha descritto, dice il rischio del modello, ¿no? Sí, el libro describe bien, y esto también lo dijo Leo antes, el riesgo del modelo. Questo riesgo del modello è perché nel mondo oggi moderno si chiede di realizzare delle pacchetti riproducibili, no? Di azioni descrivibili che non hanno significato in relazione a dei contesti, che sono universali, ma questa è un'utopia per la salute mentale, non esiste per la psichiatria. Sí, en el mundo moderno se piden realizar paquetes reproducibles, universales, no particulares, que en realidad no tienen que tener cabida dentro de la salud mental. Queste sono, diciamo, la fascinazione della tecnica, delle tecniche che stanno anche nelle nostre professioni, no? Di psichiatra, di psicologo, le tecniche. No? La fascinación de las técnicas, sí, de la técnica. Però Trieste non è un modello, Trieste è soprattutto un metodo, secondo me, un metodo critico di approccio all'istituzione, di approccio al mondo istituzionale. Trieste no es un modelo, es un método crítico de abordaje institucional, de acercamiento a las instituciones. E sta proprio in quella questione della soggettività che ha detto Leo Gombach prima, la chiave importante, cioè la trasformazione di questa istituzione verso una emersione della soggettività, che è un aspetto quasi impossibile da fare, ma è quello che bisogna fare. Lo che bisogna fare. Sí, justo
En la cuestión de la clave está justo en la cuestión de la subjetividad, que es lo que había mencionado Leo antes. Hay que transformar la instituzione hacia una submersione della subjetividad. Perfetto, perfetto. Questo secondo me è una contraddizione centrale di Franco Basaglia, scusate, perdonatemi, ma perché Basaglia dice no al manicomio? No? ¿Por qué Basaglia dice no al manicomio? Dice no al manicomio perché il manicomio nega i soggetti, nega la soggettività e nega i processi di soggettione delle persone. No, porque el manicomio niega la subjetividad, niega el proceso de subjetividad. E l'ultimo, Roberto, scusa, il manicomio nega... Ricordo. Comunque, questo per dire che il manicomio però resta un punto. Credo che la grande difficoltà dell'Argentina, come di molti altri paesi del mondo, è abbandonare questo porto, no? Che non è un porto sicuro, è un porto insicuro, ¿no? Del manicomio. Sí, una de las grandes dificultades de la Argentina y de otros países del mundo es abandonar este puerto, que no es un puerto seguro, es un puerto inseguro del manicomio. Allora, se è verissimo che la salute mentale non è la psichiatria di comunità e non è anche la psicologia di comunità, no? Questo si può dire per quando hai abbandonato il manicomio. Puoi cominciare a pensare alla salute mentale. Sí, es verdad que la salud mental no es la psiquiatría de la comunidad, no es tampoco la psicología de la comunidad. Seconda parte, Roberto, scusami. Puoi cominciare a pensare a una salute mentale quando hai abbandonato il manicomio, quando sei uscito dal manicomio. Exacto, se puede comenzar a pensar una salud mental cuando se ha salido del manicomio, cuando se ha abandonado el manicomio. Non solo come luogo, questo è già no solo como lugar. Anche come un dispositivo di e di potere, no? También como dispositivo de poder. Come strumento di esercitazione della psichiatria tradizionale. Como instrumento de ejercitación de la psiquiatría tradicional. Eccetera. Quindi io dico, qua mi fermo, ma perché insomma poi bisognerebbe discutere. Credo che Trieste ha un buon dispositivo di servizi che è ancora a metà strada in questo percorso. Trieste tiene un buen dispositivo, una buena cantidad de dispositivos de servicios que todavía están a medio camino. Perché ha lasciato la psichiatria e si è avvicinato al tema della vita reale delle persone. Porque ha abandonado la psiquiatría y se ha acercado a la vida real de las personas. È uscito dal manicomio, no? Ha salido del manicomio. Questo è molto importante. Sta vedendo oggi l'importanza di quanto i determinanti sociali di salute siano importanti per le persone. Se está viendo ahora cuánto sean importantes las determinantes de salud para la vida de las personas. I determinanti sociali di salute ormai sono diventati una canzone nata 100.000 volte, tutti parlano di questo, no? Tutti. Sí, todos hablan. È un disco rotto. Sí, los determinantes sociales de salud se han vuelto un disco que se repite y se repite, que aparece constantemente, que está en boca de todos. Ma come può un servizio di psichiatria rispondere ai determinanti sociali di salute se non diventa qualcosa di diverso da un servizio di psichiatria? Deve diventare un servizio in coproduzione con il sociale, con altri soggetti che non sono solo i professionali, deve diventare un'azione collettiva. Los determinantes sociales de salud tienen que cooperar con el social, tienen que transformarse en otra cosa, con otros actores sociales y con otras formas de acción. Con i servizi sociali. Non può essere solo fatto da psichiatri, credo che Tedescani. Sí, sí, no puede estar hecho solamente por psiquiatras. Quindi dietro i determinanti sociali c'è la vecchia questione che Leo ha detto prima, la questione sociale della psichiatria. No? Sì, la questione sociale. Sapere
i determinanti sociali non sono qualcosa che adesso arriva l'OMS o arriva, no, il governo o arriva l'Associazione Panamericana che risponde ai determinanti, mette d'accordo tutti. È una dura lotta per la difesa dei diritti sociali delle persone. Sí, los determinantes sociales no son algo que pueden ser, o sea, ahora la OMS sale y lo define, etcétera, pero en realidad es una dura lucha che tiene que ver con la salud de las personas. Finisco dicendo che nelle ricerche che abbiamo fatto sulla recovery, sul tema della recuperazione, abbiamo capito questo. Bisogna lavorare per avere questi strumenti e queste opportunità sociali. En la investigación que hicimos acerca del tema de la recuperación, hemos descubierto que es necesario trabajar, bisogna lavorare, scusa, Per ottenere queste opportunità, queste risorse sociali. para obtener estas oportunidades y estos recursos sociales. L'accesso a queste risorse, no? El acceso a estos recursos. Ma queste risorse vanno calate nella soggettività degli individui. Pero estos recursos calan en la subjetividad de los individuos. Quindi sono come una serie di possibilità e la bravura dell'operatore di salute mentale è aiutare la persona a usare quello di cui veramente ha bisogno. Sí, y en esa serie de posibilidades la experticia del operador de salud mental es poder permitir a las personas hacerse cargo y utilizar esos recursos. Quello di cui ha bisogno. De los que necesito, claro, lo que cada usuario necesita. Questo è il trabajo con la soggettività. El trabajo, ¿no? Con la subjetividad. Dell'operatore, che mette al centro l'utente, la persona, come soggetto con capacità di autodeterminarsi, no? Sí, que pone en el centro el usuario, el sujeto, la persona como persona capaz de autodeterminarsi. Ma che dà valore al tuo lavoro come agente di salute mentale, usando le tue capacità professionali, la conoscenza dei sistemi di servizio, la conoscenza dei sistemi sociali. Tu sei un grande mediatore di questo processo che è la salute mentale. Sí, pero al mismo tiempo el usuario da valor a la gente de salud con toda la experticia y el conocimiento profesional de los sistemas y como gran mediador de salud. Sì, non l'usuario, l'operatore. L'operatore deve riconoscere questo. Va bene, mi fermo qua perché è difficoltà di traduzione. Ti ringrazio molto e forse sono stato troppo... No, per niente. No, per niente. Grazie. No, grazie a te. Muchas gracias, Roberto. Bueno, muchas gracias a todos los expositores, la verdad que hay perlas en lo que han dicho. Vamos a abrir un ratito de charla, de discusión. Quienes quieran tomar la palabra pueden levantar la mano, mientras yo leo algunos comentarios que han ido volcando en el chat. Leonardo dice, respecto de la intervención de Roberto, el manicomio es un puerto inseguro que no se quiere abandonar. Poesía excelente. Liliana dice, gracias por la escritura, instala una herramienta local que podrá ser tomada para seguir pensando cuáles son las prácticas que aún debemos inventar. Desde mi experiencia en Trieste en el 2000, siempre está presente en mi interlocución y en lo que intento transmitir a estudiantes y trabajadores. Bueno. Gracias. Bueno, comentarios, preguntas. Sí, quería decir algo, ¿puedo decirlo por acá? Sí, claro, claro. Sí. No, creo que es Roberto mismo, o en alguna de las entrevistas del libro, que plantearon
que se plantea que un punto de quiebre fue cuando la comunidad vio lo que pasaba dentro de los manicomios y le pareció que eso era inaceptable, ¿no? Hace poco tiempo, capaz que Roberto lo sabe o no, en el hospital, pero los que son de Argentina seguramente lo leyeron, en el Hospital Borda una persona que estaba internada murió después de ser atacado por una jauría de perros. Y eso diría que pasó como una noticia más y no generó nada parecido a un punto de quiebre. Entonces ahí me parece que es como para pensar, porque seguramente si hubiera sido una situación inversa, es decir, un usuario que estando en la comunidad hubiera generado una situación de daño hacia un tercero, probablemente eso hubiera tenido una reacción social. Digo, en un país donde tenemos instalado hace tanto tiempo una agenda del miedo y de la inseguridad, muchas veces nos juega en contra, ¿no? Entonces a mí me sorprendió cuando leí esto, digamos, ¿no? Que en Trieste en aquel momento el hecho de confrontar a la comunidad con la verdad de lo que pasaba en las instituciones, con la institución manicomial, generó un cambio cultural o una percepción distinta, y me parece que hoy, tal vez por distintas razones, digamos, ¿no? Y además el campo de la comunicación y de los medios está lleno de información y de falsa información también, entonces no sé hasta qué punto es comparable con lo que pasó en aquel momento en Trieste, ¿no? Pero me parece que sí es para tener en cuenta. La gente fue confrontada brutalmente en varias oportunidades en Argentina con lo que pasa en los manicomios, y eso no cambia demasiado la percepción que la gente tiene acerca de la locura. Y bueno, digamos, la ley lo dice explícitamente, pero hasta que no se cambie comunicacionalmente el tema de la peligrosidad, también siempre va a ser vivido como un extranjero, como alguien que mejor que esté lejos, que mejor que esté encerrado, ¿no? Hasta que este concepto de lo peligroso verdaderamente no se trabaje a nivel social, va a ser difícil de cambiar esto que vos decís, ¿no? Bueno, esta vida no vale tanto, ¿no? Sí, a mí también un poco entre lo que decían Leo y Roberto, me parecía como muy importante, y que es algo que, bueno, cuando estuvimos en Trieste un poco yo lo veía muy fuerte, como que en Argentina nos falta mucho de poder incluir justamente a la ciudadanía general y no solo al ámbito PSI, bueno, en estos movimientos antimanicomiales en los que nos encontramos. Argentina tiene como mucho la particularidad, me parece, bueno, por ahí somos como muy academicistas a veces hablando sobre estas temáticas, y nos cuesta hacer llegar justamente, bueno, a otros sectores de la sociedad que no comparten estas experiencias que nosotros sí, y que no saben, ¿no? Muchas veces qué es lo que sucede. Entonces me parece que también tiene que ver, y en este sentido para mí es como muy importante, la posición de nosotros como profesionales en los distintos servicios de salud, como muy importante tomar una posición realmente política con respecto a esto, y de poder ir acercando en pequeñas prácticas, que ni siquiera hace falta que sean muy, muy grandes, bueno, algo de este movimiento y de qué es lo que va sucediendo históricamente, tanto en nuestro país como, bueno, a nivel mundial, ¿no? Eso, y bueno, eso sobre todo era lo que quería transmitir. ¿Puedo decir algo? Desde el ataque de las polillas. Sí, voy a moderar un poco. Inés Sotelo. Bueno, hola, buenos días. Primero, la verdad que es para celebrar todo esto, este encuentro, me encantó. Y en primer lugar, bueno, yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires, trabajé mucho en el hospital público, y mi trabajo en la universidad es la articulación con la clínica, ¿no? Les cuento para que sepan. Yo doy una materia que se llama Clínica de la Urgencia, que es una práctica profesional, y todo el tiempo estamos con esta cuestión en debate. Por lo tanto, celebro que gente joven escriba este libro, se anime, publique y arme hoy esta discusión entre Italia y Argentina, que me parece fantástica,
Solo mi perspectiva es la del psicoanálisis, que por supuesto también está en esta línea de respeto por la subjetividad, más allá de lo que se diga, y donde verdaderamente me parece que la cuestión de, para nosotros en la Argentina, solo voy a decir esto, qué sé yo, da para muchísimo, porque lo que han aportado tanto Leo como Roberto y las colegas es como muy interesante y tiene muchas cuestiones. Me parece que en la Argentina el vigilar y castigar, el control de los cuerpos, la biopolítica también está presente en esto, y las dictaduras, porque las experiencias que hubo tempranas de Oppendorf, las de Río Negro, yo viajo bastante hago una investigación en todo el país sobre la urgencia. Es una experiencia extraordinaria, un privilegio, la verdad, poder hacer esto, y a raíz de esto viajo, ¿no? Estuve en Santiago del Estero, estuve en Río Negro, y hay pequeñas experiencias en las que se hace un intento, pero bueno, nuestro país no puede dejar por fuera, además del poder médico, del poder psiquiátrico, ¿no? De las corporaciones que está presente, toda la marca de la dictadura, y finalmente también los encierros, las cárceles. Por eso le dije invitar a Esther Cohen, que tiene mucha experiencia en cárceles, toda la experiencia del encierro, quienes están encerrados son los pobres, son los marginales, son los que son el desecho que ha quedado ahí, ¿no? Entonces, bueno, me parece que también entender toda la cuestión del discurso amo que plantea Lacan ya por el 60 y pico, bueno, y cómo este ejercicio es un ejercicio del poder, y del poder sobre los cuerpos. Entonces, me parece fantástico estas voces que se alzan y que dicen, bueno, hay otras posibilidades, y es esto, no es la peligrosidad, ¿no? Me acuerdo que cuando hice mi tesis de doctorado sobre este tema, una cosa que descubrí, que las primeras, la guardia, en realidad el nombre guardia viene de guardián, porque en los primeros encierros se intentaba, como decía Freud, lo imposible, gobernar la pulsión, encerrarla, ya que no la pueden modificar, la encierran, como a los presos, y entonces se ponía un guardián para proteger a la sociedad, no para cuidar a los que estaban allí, ¿no? Entonces, bueno, de ahí hoy los psicólogos y médicos de guardia, en realidad hay algo de esto, ¿no? Que la locura quede ahí encerrada. Y me parece que no es sin pensarlo en la dimensión política, ¿no? Y la marca en nuestra historia, que es muy fuerte, porque también la ideología de la gente, lo que la gente ve, esto que ustedes, Josefina y Paula, planteaban, lo que la gente ve no es casual, es también marca de una historia que también va qué sé yo, hace sacar las cacerolas porque anuncian que van a soltar a los presos, y entonces salen las cacerolas a la calle. Bueno, si hoy dijéramos cierran los manicomios, no sé si no van a salir las cacerolas. Entonces, bueno, me parece fantástico, y este libro se lo voy a hacer leer a los estudiantes de la facultad, porque es muy importante que además la gente joven tome la palabra, pero bueno, también está esto, ¿no? Y entonces, bueno, es doloroso, es triste, y también es un desafío. Bueno, hay que seguir trabajando y sosteniendo esta posición, que bueno, me parece que marca una diferencia, absolutamente. Así que les agradezco muchísimo. Bueno, acá Leonardo te comenta, Inés, que sí saldrían las cacerolas, que no tiene dudas que saldrían. Bueno. Bien. Tristemente. Tristemente, sin duda, tristemente. Pero bueno. Natalia, hola, buen día. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, claro, claro. Sí. Por chat prefería preguntarlo. Yo soy Esther Cohen, recién Inés se refirió a mí como trabajo como docente en la cárcel, y quería decir una cosa, hacer una pregunta. Decir que la cuestión del gobierno de los cuerpos es eminentemente una cuestión política,
y que el nacimiento de los manicomios y las cárceles es por alrededor de los 1800 y es completamente funcional al sistema capitalista. Y en ese sentido, en esta exacerbación que vivimos hoy del sistema capitalista, pandemia, sino la exacerbación en las políticas liberales, quería preguntar a los italianos, les quería preguntar cómo está funcionando ahora la situación a partir de que hace unos cuantos años atrás se derogó la ley Basaglia en tiempos de Berlusconi. Entonces, no solo es un problema de Argentina y también, como Inés decía, a partir de la dictadura, sino cómo está, quería preguntarle a los italianos cómo está funcionando ahora el sistema, que fue especialmente derogada la ley Basaglia, y cómo pudieron seguir funcionando, es lo que les quiero preguntar. ¿Sí? Bien. Agustina, ¿vos le traducís la pregunta Sì, a come no, Roberto? come no, Roberto. Sandro? Allora, Esther stava chiedendo come sta funzionando adesso la legge, cioè come sta funzionando adesso la situazione dopo che si sia derogata la legge Basaglia. Come sta funzionando adesso tutto? Sei col microfono spento. Guarda se metti, ecco. No, ecco. Sì, è complicato, insomma, ma cerco di essere molto breve. Abbiamo scritto nei 40 anni della legge Basaglia molte cose, tante in Italia, di valutazione di questo percorso. Sí, dice que va a tratar de ser breve, pero que él ha escrito muchas cosas a lo largo de estos últimos años sobre valoración, sobre evaluación de este recorrido. E naturalmente ci sono moltissimi problemi, soprattutto sul versante dei servizi, della disomogeneità nazionale dei servizi e della povertà dei finanziamenti che oggi ha la salute mentale, anche rispetto a quella dei manicomi. Sí, dice que naturalmente hay muchos problemas, sobre todo con la no homogeneidad de los servicios a lo largo del país y con la pobreza, la povertà, hai detto Roberto, la povertà dei finanziamenti, del financiamiento, dei soldi, del sí, dinero. con el escaso financiamiento de los servicios de salud mental. L'Italia spende il 3,5% della spesa sanitaria per la psichiatria, per la salute mentale, insomma, diciamo. Sí, Italia invierte el 3,5% del presupuesto sanitario en la salud mental. Cioè in Europa si colloca poco sopra la Slovacchia. Sí, en Italia está colocada solo un poco arriba de Eslovaquia. Naturalmente en esa inversión. Vuol dire che si sono risparmiati moltissimi soldi chiudendo i manicomi, che costavano molto. Quiere decir que se ahorró mucho dinero cerrando los manicomios, que costaban mucho. Perché la Slovacchia non ha servizi sul territorio, l'Italia ce li ha, perché la Slovacchia spende questi soldi in istituzioni psichiatriche. Claro, Eslovaquia gasta ese dinero en instituciones psiquiátricas, Italia no. Però il grande bilancio della legge italiana è soprattutto in tema di diritti, di cambiamento di cure, di avanzamento sociale delle persone con disturbo mentale. Sí, que el gran balance es sobre todo en términos de derechos, en términos de avances en los tratamientos de la salud mental en Italia. Anche nella cultura diffusa rispetto ai temi della psichiatria, della pericolosità, della diversità. Sí, también en lo que respecta a la cultura difundida acerca de la diversidad de la salud mental. Nella popolazione generale. Nella popolazione generale. Quindi, quando tu scrivi in una legge
che non ci devono essere più manicomi? Questa è una grandissima affermazione che mette a riparo un pericolo più grande, che è quello del ritorno indietro di tutto. Sí, cuando escribís en una ley que no tiene que haber más manicomios, en realidad está apareciendo también otro peligro, que es el retorno a todo. In Italia, voi sapete tutti, non solo Trieste nel 1980 e altri negli anni 80, ma alla fine degli anni 90 i manicomi italiani sono chiusi, risultano chiusi, tutti. En Italia, questo è ustedes un fatto, sabrán questo que, è un fatto oggettivo. sí, que es un hecho objetivo que en 1890 y a fines de los, o de 1980 y a fines de los 90, en Italia los manicomios se cierran, y eso es un hecho objetivo. E negli anni recenti, negli ultimi 3-4 anni, sono stati chiusi, 5 anni, sono stati chiusi gli ospedali psichiatrici giudiziari, manicomi criminali, come si dice, no? Y en los últimos años, en los años recientes, se cerraron los manicomios criminales, judiciales. Quindi, finisco brevemente, poi ci sono i miei amici e colleghi che possono intervenire, ovviamente, ma questi sono fatti oggettivi, non ci sono più queste istituzioni, non esistono più, e la società e i servizi sono costretti a confrontarsi con la diversità, utilizzando gli strumenti di una gestione, se possibile, definire democratica della salute. Sí, entonces esto realmente, el cierre de los manicomios es un hecho objetivo, no existen más estas instituciones y la sociedad está obligada a enfrentarse a la diversidad y abordar estas instituciones con otras herramientas, o sea, abordar estas modificaciones. Finisco dicendo, ho scritto un piccolo commento quando alla tua domanda, Esther, il manicomio non è solamente funzionale al sistema capitalistico, sappiamo che ruolo ha avuto nel socialismo reale, in tutti i paesi del socialismo reale, forse è ancora più terribile. Purtroppo la psichiatria è internazionale, globale, ubiquitaria, dal Marocco alla Lapponia tu trovi gli stessi sistemi. Questo è una grandissima sfida alla ragione, no? Ma è così, è così. È un problema di processi micropolitici, non è un problema di processi macropolitici, purtroppo, temo. Poi cosa si fa della diversità? Qual è il trattamento sociale della diversità? Questo è un altro discorso, però come è questo. Sí, Roberto dice que el manicomio no es funcional solamente al sistema capitalista, sino que también, y tal vez de manera más cruel, ha funcionado en el socialismo real. Entonces lo que aparece acá como evidente es que la psiquiatría, digamos, y estos dispositivos son ubicuos, generales, generalizados, y ofrecen un desafío a la razón. Se trata de problemas, de procesos micropolíticos, no macropolíticos, lamentablemente. In Europa la Francia, che io credo ha sicuramente il sistema sanitario migliore d'Europa e forse del mondo, e che è forse il paese con il più grande avanzamento della società civile in termini di diritti generali, è uno dei paesi che hanno più manicomi nel mondo. Dice que en Europa, Francia tiene el mejor sistema sanitario, tal vez incluso del mundo, con los mayores avances en la sociedad civil en términos de salud, y sin embargo tiene vigentes los manicomios, tiene una gran cantidad de manicomios. Gracias. Natalia Ledesma, y mientras tanto les aviso que Leonardo ha subido en el chat un documento que se llama Conversatorio, Manicomio y Pandemia, para quienes lo quieran descargar. Adelante, Natalia. Bueno, muchas gracias. No, yo quería hacer no tanto una pregunta, sino un aporte, un comentario, que me hizo pensar lo que planteaba Paula al principio respecto del libro, ¿no? De la organización del libro, y pensaba que el libro, en cierto modo, reproduce esta apuesta a lo colectivo,
¿no? Porque cuando vos dijiste, bueno, yo no puedo escribir yo un libro solo, ¿no? No solo porque es sesgado, sino porque, en cierto modo, esa cosa de la construcción con otros y lo colectivo y convocar y trabajar y pensar juntos es como la esencia, ¿no? Sería muy difícil, pensaba yo, transmitir una experiencia que tiene que ver básicamente con la apuesta a lo comunitario y a los lazos y a la construcción social, ¿no? Una persona, ¿no? En el sentido, por más formada, ¿no? Como esta cosa de la autoría, ¿no? Para revisar eso. Y me quedaba pensando un poco que en este camino que planteamos de la implementación de la ley, ¿no? Lo que planteaba por ahí también Leonardo, respecto de las trabas y las dificultades, a mí me gustaba, bueno, yo soy psicóloga de formación también y eso, y me quedaba pensando, digamos, esta cuestión de cómo pensar escenarios futuros, ¿no? De algo más horizontal y más colectivo, cuando muchas veces estamos nosotros muy dificultados en nuestros espacios de trabajo cotidiano y en nuestra formación a ejercitar esta horizontalidad. No sé si soy clara, o sea, los espacios, esto que nombraban, ¿no? De residencia, los espacios de formación, los espacios de participación en cátedras, no digamos, hay una cuestión, me parece, de dificultad, incluso en esto que planteaba Inés, del diálogo entre las generaciones, ¿no? De quienes se están formando y quienes están... me parece que hay todo un desafío de pensar espacios de interlocución colectivos y que no quede esto de, digámoslo, o inclusive con otras disciplinas, ¿no? Que no quede en un plano teórico, conceptual, sino como una política de ejercicio del diálogo que me parece que nos falta a todos nosotros, digo, me incluyo, ¿no? Generar y aportar esos espacios. Entonces, en el libro, más allá de la experiencia concreta, ¿no? Que es súper rica e interesante, me parece que lo que se lee muy bien es cómo un pasante se puede insertar en este espacio de diálogo con otros, de comodidad, de sentirse autorizado para hablar, ¿no? Paula me ha contado también en lo personal cómo fue el laburo de ir, ¿no? De venir, la participación, ¿no? El lugar de la participación me parece que es algo que tenemos que empezar a instalar muy en nuestras prácticas cotidianas y más cercanas para poder después pensar en extender o en pisar más fuerte en la construcción de otros espacios institucionales. No sé si fui clara en el planteo. Gracias, Natalia. ¿Maja? Sí, bueno, más que nada un pequeño comentario así de lo que se iba hablando un poco, bueno, esto que comentaba Leonardo, Josefina y Paula, esta cuestión de bueno, cómo es vista la persona, ¿no? La persona del loco, como una persona peligrosa. Esta visión que se tiene, bueno, me hizo pensar mucho también a la responsabilidad que tenemos nosotros, los trabajadores de la salud, porque, bueno, estaba pensando un poco en esto que hablábamos siempre con Josefina, cuando estábamos allá en Trieste y también un poco acá, la crítica que hemos podido tener era desinstitucionalizar al personal de salud, ¿no? Es como que en algún punto, mucho de esto, mucho de cómo se llena de sentido el significante locura, o cómo se piensa a la persona, al usuario, que no es vista como persona, sino como otra cosa, tiene que ver con que hay todavía en el personal de salud cierta institucionalización y que tiene sus efectos en su práctica, y por supuesto la manera de nombrar y de pensar y de tratar a los usuarios. Y bueno, cuando uno habla del centramiento, de pasar, digamos, el foco, ¿no? Este centro al objeto, sino a la persona, me parece que también el trabajo es no solo con la persona del usuario, considerarla como persona, sino también al profesional de la salud, ¿no? Aquel que está en contacto constantemente con los usuarios, intentar como, bueno, romper ahí un poco algo, armar una postura crítica, porque es otra persona dentro de ese sistema, digamos. Era más que nada como comentar un poco eso que se me ocurrió, digamos. Sí, me parece que eso plantea también como una contraposición entre lo macro y lo micro, ¿no? Por un lado, bueno, sí, pensamos en el tema, cómo tenemos que armar la gestión
qué recursos tienen que estar dados. También al interno de cada trabajador o cada trabajadora es una posición a tomar, y en ese sentido lo vinclo con lo que decía Natalia, ¿no? De, bueno, vamos a escribir un libro sobre lo comunitario, sobre trabajar con otros, sobre apostar el lazo una persona sola. Me parece que es como en acto cada vez, ¿no? Esta apuesta al valor de nuestras prácticas y al valor del otro sujeto, sea un colega, sea una persona que es usuaria del servicio, sea quien sea. Entonces, no es ni la respuesta macro solamente, ni la respuesta micro solamente. Digo, yo como un individuo intentando salvar el mundo, va a ser poco lo que puedo hacer, y también si descanso en que el Estado en algún momento me garantice todas las condiciones que creo que tienen que estar para que poder yo entonces trabajar en la comunidad, bueno, eso va a ser difícil que si como población no pujamos a que eso suceda, ¿no? Es como un ejercicio de militancia que hay que hacer desde ambos sectores. Bien. Leonardo y Jennifer pide la palabra también. Leonardo, ¿vos querías hablar, me pareció? No, hacer un comentario nomás, dos cosas que quería decir. Yo creo que además del tema de la inseguridad laboral y el aferrarse a un trabajo que tienen muchos profesionales, por lo menos en Argentina, la cuestión de pertenecer a un hospital público, así el hospital público sea un manicomio, que es algo bastante distinto que un hospital público, genera como cierto prestigio, o por lo menos uno ve que muchos colegas que trabajan en esas instituciones lo exhiben como una cosa positiva y casi como un dador de identidad, digamos, ¿no? Y a mí me parece que también es difícil de romper eso, porque terminan como identificándose mucho los trabajadores de las instituciones con las instituciones y defendiéndolas, a tal punto que muchos, y a mí me llamaba la atención, que eran críticos del manicomio y apoyaron la ley, aún trabajando en manicomio, sienten que el lugar donde ellos trabajan es bueno, no es un manicomio, que los manicomios son los otros, digamos. Entonces hay una dificultad para ver lo manicomial en la propia práctica o en la propia institución. Y después otra cosa que también me llamó mucho la atención es que muchas veces el cuestionamiento que nos hacían cuando planteábamos la necesidad de aplicar la ley era, bueno, pero si cerramos los manicomios, ¿dónde vamos a poner a los pacientes? ¿Dónde vamos a poner a los pacientes? ¿No? Como si fueran realmente como que ahí ya la dificultad está en la propia pregunta, ¿no? Si uno piensa que a las personas hay que ponerlas en algún lugar, y en lugar de preguntarle a dónde quieren ser acompañadas, evidentemente ahí también hay una dificultad mucho más estructural en qué lugar uno pone al otro, digamos, ¿no? En qué lugar se pone al otro, si en lugar de objeto que uno tiene que ir acomodando en distintos lugares, o en el lugar de sujeto que habrá que escuchar qué es lo que quiere hacer con su vida y cómo lo podemos acompañar para que lo pueda hacer. Bien. Jennifer, adelante. Hola, muchas gracias. Quería en principio felicitar y agradecer a Paula y al equipo que aportó para este libro. Conozco a Paula hace muchos años y pienso en nuestros años de Hospital Borda, que una de las cosas que observábamos era la fragmentación del hospital, la poca conexión entre los servicios, y pensando un poco en la noción de subjetividad, la necesidad de unidad. Y me parece que este libro, siguiendo un poco lo que decía recién Natalia, es un aporte a ese intento de unificación. En este sentido de Paula decir que este libro no lo podía haber hecho sola, me parece que el contar con los otros, el apostar al lazo, es un intento de derribar un poco la fragmentación que siempre vemos todos los que trabajamos en salud mental y los que hemos tenido la oportunidad de la experiencia en manicomios. Así que, Paula, nuevamente agradezco todo el recorrido de estos años y que hayas podido plasmar esta maravillosa experiencia para compartirla a todos. Gracias. Sì, se era possibile fare un piccolo intervento con le dovute traduzioni. Sì, adelante. Sì. No, volevo ricollegarmi a quanto diceva prima Mezzina.
Quería reconectarme con lo che stava dicendo antes Roberto Mezzina. Nel senso che è vero che in Italia non esistono più i manicomi ed è un fatto molto importante. Y que es cierto que en Italia no existen más los manicomios y es un hecho muy importante. Non soltanto perché la collettività risparmia tantissimi soldi, No solamente porque la colectividad ahorra mucho dinero, ma perché di fatto minimi diritti vengono garantiti. sino porque de hecho mínimos derechos son garantizados. Fatto che però va ricordato nella storia dell'Italia Hecho que se recuerda en la historia de Italia è che a un certo punto, nonostante la legge, i manicomi non si stavano chiudendo. es que en un cierto momento, no obstante la ley, los manicomios no se estaban cerrando. Perché è evidente che tanti poteri, a partire dal potere psichiatrico, non hanno interesse, spesso e volentieri, a chiudere i manicomi. Porque es evidente que tantos poderes, entre ellos el poder psiquiátrico, no tienen ningún interés en cerrar los manicomios. E allora è successa una cosa molto bella in Italia, Entonces sucedió algo muy hermoso en Italia. che una coraggiosa ministra della salute Una valiente ministra de Salud ha detto: le regioni che non chiudono i manicomi dijo: las regiones que no cierran los manicomios, noi non diamo più finanziamenti per l'intera sanità. nosotros no damos más financiamiento para toda la sanidad. E in 448 i manicomi si chiusero in Italia. Y en un abrir y cerrar de ojos los manicomios se cerraron en Italia. Questo per dire che la responsabilità dei politici non è indifferente. Esto para decir que la responsabilidad de los políticos no es indiferente. Giustamente viene precisato che non è che chiudevano tutte quante i finanziamenti, ma insomma andavano a penalizzare pesantemente i finanziamenti se non si andavano a chiudere i manicomi. Claro, justamente no es que realmente iban a negarle el financiamiento al entero sistema de salud, sino que iban a ser penalizados los sistemas de salud regionales si no cerraban los manicomios. E quindi è, secondo me, sicuramente importante che la politica sia parte anche attiva in quelli che sono i cambiamenti. Por lo tanto, afirmo que es importante que la política tiene que ser una parte activa en esos cambios. È anche vero che tante volte la politica non ha voglia di scontrarsi con quelli che sono dei poteri importanti come i poteri psichiatrici. También es real que la política muchas veces no quiere tener desencuentros con los poderes, en este caso con el poder psiquiátrico. Un'altra cosa che mi ricollega a quanto diceva prima Mezzina, pero otra cosa que me conecta nuevamente con lo que decía Mezzina antes, se ho capito giusto, è che lui diceva a Trieste siamo a metà strada rispetto a quello che è un discorso di salute, di costruzione di diritti e di salute mentale. Él en un momento dijo que, si entendió bien, que en Trieste estamos a medio camino en el desarrollo de dispositivos de salud mental. E io sono perfettamente d'accordo con questa affermazione. Y yo estoy perfectamente de acuerdo con esta afirmación. E penso anche che il diritto alla salute è un percorso che non ha mai fine. Y también pienso que el derecho a la salud es un recorrido que no tiene final, que no tiene nunca un final. Perché le tecniche sono sempre una roba circoscritta rispetto a quello che è la ricchezza di una persona e i bisogni che sono sempre infiniti di una persona. Porque las técnicas son siempre una cosa circunscripta, una cosa limitada respecto de la entera persona, de las necesidades de la persona. In cui naturalmente è importante studiare psicologia, psichiatria, tecniche infermieristiche e quant'altro, ma la complessità della vita e i bisogni della persona hanno la necessità di tanti interventi complicati. C'è bisogno di una città che cura. Sì, è molto interessante quest'ultima parte. Dammi un attimo, Roberto, adesso ti Prego, traduco. scusami. No, per favore, no. Dice que naturalmente es importante estudiar psicología, estudiar psiquiatría, enfermería, la técnica, pero la complejidad de la persona, la complejidad de la salud, necesita una ciudad que cura, necesita procesos complejos
que atiendan a esa complejidad de las personas. Giustamente, quando alcuni, diciamo così, quelli che hanno aperto il manicomio a Trieste, l'equipe di base, Cuando el equipo base abre il manicomio di Trieste, perdón, scusa. Prego, dice anche, ricorda anche che un apporto fondamentale è stato dato dai tirocinanti, dai volontari. Sí, que dice, este grupo fundador recuerda también que un gran impulso, un gran aporte fue dado por los pasantes, por i tirocinanti, por los residentes. E io penso che questo contributo è un contributo importante, indispensabile per noi di Trieste di fare quella seconda parte del lavoro che non abbiamo ancora fatto. Y ese trabajo de los pasantes es una contribución muy importante para esta segunda parte del trabajo que todavía no hicimos. Quindi a me mi viene di ringraziare Paola, Josefina, Maya, Maja per il lavoro importante che hanno fatto quando sono venute a Trieste, nel senso che forse loro hanno imparato qualcosa. Sí, ahora me vienen ganas de agradecer a Maja, a Josefina, a Paula por el trabajo indispensable que hicieron durante su estadía en Trieste. Seguramente han aprendido algo también. Ma la roba più importante è che loro hanno dato un contributo importante alla nostra scommessa. Pero lo más importante es que ellas dieron una contribución importante a nuestra batalla, a nuestra apuesta por la salud. E a questo punto qua quello che ringrazio ancora di più è il lavoro che ha fatto Paola con questo libro, perché ha lasciato traccia di quello che tante volte tantissimi tirocinanti hanno fatto e però non è rimasta traccia. Invece lei con questo suo lavoro ha lasciato una traccia importante, utile per noi di Trieste e spero anche per tanta altra gente. Y agradezco todavía más al trabajo que hizo Paula con el libro, porque dejó huella de todo eso que hicieron, no solamente ella, sino también todos los otros como un trabajo colectivo. Y es importante justamente esta huella, no solamente para nosotros en Trieste, sino también para tantas otras personas en otros lugares. Concludo dicendo che ieri sera sono fatto un lungo collegamento Skype con una professoressa argentina, ma più che professoressa una militante dell'impegno per le chiusure dei manicomi nel suo paese. Concluyo diciendo que ayer a la tarde tuve una larga conversación vía Skype con una profesora argentina, pero más que profesora, una militante de la causa de la salud mental. E sono sempre più convinto che nel villaggio globale a cui apparteniamo, estoy cada vez más convencido que en esta comunidad global a la cual pertenecemos, Trieste potrà fare il suo pezzo che gli manca per costruire salute mentale. Trieste podrá hacer ese pedazo que le falta para construir salud mental. Soltanto se farà parte di un movimento in cui anche in altre parti del mondo lotteremo insieme per questi diritti. Solamente si forma parte de un movimiento colectivo que se unifica con los movimientos en otras partes del mundo. Quindi ringrazio per l'iniziativa di oggi, che è un momento importante di stimolo e di lavoro comune di cui tutti abbiamo bisogno. Le agradezco la iniciativa de hoy porque es un encuentro importante de estímulo para trabajar por esta causa y por lo que todos, digamos, por esta iniciativa de la que todos necesitamos. Grazie. Gracias, de Roberto. Bueno, muchas gracias a Roberto Colapierro. Acá me acotan las colegas de Tucumán que él es un nexo muy importante en la gestión de la rotación de nuestros jóvenes residentes por allá, y eso seguramente forma parte de este movimiento colectivo al que él hace referencia, ¿no? Bueno, Leo Patricia Rojo dice: muchas gracias por la presentación del libro y los testimonios. Se acuerda de los tiempos en que Paulo y Nicolás pasaron por su casa en Austria, y dice: hay algo que este libro también me deja como tema para pensar en el paralelismo con otro tema con el que me recuerda como persona ajena a las profesiones de la salud,
pero como quien tiene relación por miembros de la familia afectados por ella, y es la dificultad de la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual. El paralelismo de lo que fue el manicomio y lo que en muchos países del mundo sigue siendo la falta de oportunidades de aceptación e inclusión de las personas con discapacidad intelectual y su relegación a estar en talleres de terapia de trabajo en lugar de estar con el resto de la sociedad. Es el comentario de Patricia Rojas. Roberto nos recuerda que Basaglia ha dicho que la institución debe, antes que todo, curarse a sí misma, su propia y profunda enfermedad. Volevo dire 2 parole, se si può. Quería decir 2 palabras, si es posible. Sì, Alessandro, adelante. Ma sì, così vi saluto tutti, anche perché sta scaricando la batteria e poi magari fra un po' non riesco più a parlare. Sí, así Volevo los saludo a ringraziare todos porque me estoy dell'invito. quedando sin batería. Scusa Alessandro, va bene se ti traduco? Sì, sì, mi fermo Grazie. io. Sì, traduci, no? Devi tradurre, sì, grazie. Dice que se estaba quedando sin batería, sí, porque tal vez luego no puede intervenir. Así que aprovecho ahora para decir algunas palabras. Vai Alessandro. Ma sì, mi riallaccio a quello che aveva detto prima Roberto Mezzina rispetto al potere che hanno i tirocinanti. Me uno a aquello que había dicho Roberto Mezzina al inicio respecto del poder de los pasantes, de los residentes. E io do invece valore, Roberto lo prendeva da un'altra angolazione questo potere e quindi diceva che hanno poco potere. Io invece da un altro punto di vista dico che hanno avuto e hanno molto potere nei nostri confronti. Dice yo, al inicio Roberto lo tomaba desde otro ángulo, él decía que estos pasantes tienen poco poder, pero yo lo veo desde otro punto de vista, creo que tienen mucho poder. Faccio un po' mio quello che dice sempre anche Roberto Colapietro, e quindi mi riferisco allo stimolo che riescono a dare tutti noi quando attraversano i nostri servizi e ci costringono a dire delle cose, ad approfondire delle cose, e secondo me questo è un momento di crescita molto molto importante per noi, oltre che per loro, ma anche per noi. Y hago mío también lo que decía Roberto Colapietro hace poco, que estos pasantes nos dan un estímulo a nuestro servicio cuando nos invitan a profundizar y a discutir, que para nosotros es una enorme apuesta por el crecimiento, una gran oportunidad de crecimiento. E quindi per chi ha avuto modo di confrontarsi con loro è stato un momento che è stato fondamentale per poter, oltre che dire, e io poi riflettevo anche su questa questione, quando poi dici delle cose è un vincolo per poi doverle anche fare. Quindi per chi ha avuto questi incontri, un po' dico anche che la vita lavorativa può avere anche una svolta, perché poi dicendo molte volte delle cose poi devi farle, perché devi essere coerente con quello che dici. Dico anche che non si può negare che tutte le pratiche per alcuni dei nostri operatori vanno un po' a perdersi, anche a Trieste, e quindi avere uno stimolo per rinforzarle, per poterle poi riprendere per come devono essere fatte bene. Ecco, su questo i volontari, come li chiamate voi, i tirocinanti, hanno avuto veramente un'importanza fondamentale. Si dice que para quien tuvo la oportunidad de encontrarse con estos pasantes, con estos tirocinanti, fue fundamental porque más allá del decir
cuando uno puede nombrar, cuando uno puede decir, establece también un vínculo con el poder hacer. Entonces, cuando uno se compromete con el decir, tiene que hacerlo, porque hay que ser coherente, y no se puede negar que las prácticas algunas veces se pierden, y en este caso estamos hablando de un gran estímulo para recuperarlas, y es importante en ese sentido estos voluntarios, estos pasantes, como maneras también de recuperar esas prácticas y poder seguir avanzando, ¿no? Seguir construyendo. Ecco, io ti faccio anche i complimenti perché credo che nella traduzione sei stata proprio, credo più brava di me a dire le cose, per cui credo che i concetti li hai trasformati esattamente su quello che volevo dire io, e con questo vi saluto, ecco, non mi dilungo, volevo solo salutare tutti e ringraziare Paula in prima persona, ma Josefina e tutti gli altri amici che sono in linea e che ho visto che sono presenti oggi. Vi saluto e vi ringrazio tanto. Gracias, Alessandro, un piacere. Alessandro saluda y agradece a todos los presentes, especialmente a Maja, Jo, a Pau, por la invitación y por la participación. Gracias, Alessandro, un piacere. Bueno, voy a leer los últimos comentarios. Romina dice, Romina Miraglia, es un aporte fundamental para continuar pensando dinámicamente la salud mental, posibilitar una acción transformadora, no es sin estos aportes y sin la posibilidad de incorporar a la sociedad. Gracias, Paula, excelente el libro y celebro este encuentro. Luisa Vivanco, que es la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del colegio, dice, Leonardo señaló la relación entre salud mental y derechos humanos. Lamentablemente, en la formación de los profesionales hay una gran disociación al respecto. Sí, Fabiana, quería agregar respecto a lo que comentaba Patricia, que está intrínsecamente ligado a lo que planteaba Roberto Messina respecto a este perfil institucionalizado de los profesionales que trabajan en salud mental, ¿no? Que me parece que, así como Leo, vos mencionabas el tema de los obstáculos que se presentan en el trabajo cotidiano, muchas veces esos obstáculos se presentan desde el lugar del impedimento, ¿no? Y lo que hace presentarse así es que la culpa está en el sistema, ¿no? Y no en la articulación que se hace entre profesionales y usuarios respecto a cómo se los recibe y cómo se los atiende. Me parece que pensarlo desde el lugar de la complejidad misma que ese obstáculo presenta al campo es un modo de abordarlo desde raíz, ¿no? Desde lo que presenta para trabajar. Me parecía muy interesante poder marcar esa cuestión, teniendo en cuenta, ¿no? este comentario desde el lado de los usuarios, que es parte también del sistema completo. Sí, yo creo que la institución cumple como una función así como de padre, digamos, ¿no? En el sentido de que uno la admira, se siente identificado, y también cuando algo no funciona puede decir que la culpa es del otro, digamos, ¿no? Y uno se pone un poco en el lugar de protagonista adulto de la necesidad de transformar la práctica. Bueno, vamos a ir cerrando este encuentro. Han sido 2 horas de trabajo con comentarios muy esclarecedores, que nos interpelan para seguir pensando cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Quiero agradecer a Agustina por tus buenos oficios de traductora. Muchas gracias. Muchas gracias a Roberto Messina, a Pietro, a Alessandro. Muchas gracias, Leonardo. No te vas a salvar de nosotros, que enseguida te estamos contactando para
algunas otras acciones que... Sí, ¿querés decir algo, perdón? Sí, quiero hacerles una invitación que yo creo que les Sí, puede dale. interesar. Yo antes puse un archivo que no sé si lo pudieron abrir, y ahora un link. El martes que viene la Secretaría de Derechos Humanos está sosteniendo un ciclo de conversatorios. El martes a las 5 tenemos un conversatorio que va a coordinar Mario Boronowski y que van a comentar Emiliano Galende y Julieta Calmes, con 3 directores de hospitales monovalentes que están en proceso de transformación y que nos van a contar cómo va ese proceso en este contexto tan particular, ¿no? Se llama Pandemia, manicomio y después, o manicomio, pandemia y después, algo así, no me acuerdo exactamente. Y ahí tienen el link para poder anotarse. Un chivo, básicamente. Bueno, ya que estamos, yo paso el chivo de que acá estamos tratando de generar también una comisión de acción antimanicomial, y estamos pidiéndole a la legislatura de Tucumán que declare un día de agosto como Día de la Acción Antimanicomial en nuestra provincia, así que, bueno, todos los aportes de ustedes, los de hoy y los futuros, seguramente puedan sumar y acompañarnos en esta idea. Bueno, Raúl pide, sí, 5 minutitos más, si Josefina y Maja quieren comentar una pequeña experiencia de la conexión que hacen entre su rotación por Trieste y su trabajo como residentes en el Hospital O Barrio en Tucumán, ¿sí? ¿Quieren las compañeras decir algo más? Bueno, por ahí creo que lo que se refiere es a una experiencia que estamos teniendo ahora en el Hospital O Barrio de Tucumán, que es un hospital psiquiátrico de varones, acá en nuestra provincia, y en donde se está haciendo por primera vez la experiencia de una casa de convivencia, vendría a ser un grupo apartamento en Trieste, y bueno, me parece que sí ha sido algo que también hemos podido ir sosteniendo a partir de, bueno, de nuestras experiencias allá en Italia, y donde también hemos empezado a experimentar los obstáculos que uno experimenta en estos cambios, estas transformaciones de nuestras prácticas. Bueno, me parece que es eso, y lo interesante que es poder ver estos procesos y vivirlos en primera persona, cuando uno lo ha escuchado, ¿no? De cómo se hace o se hizo en otros lugares, y cómo uno va construyendo la propia experiencia y superando los obstáculos particulares que se van dando en los contextos en los que nos encontramos. Eso, más que nada. Muchas gracias. También, bueno, aparte de la casa de convivencia, que es un dispositivo nuevo y de rotación nueva, también desde la residencia tenemos una comisión, la comisión de desmanicomialización se llama, en donde, bueno, sí venimos desde hace un tiempo generando entre nosotros, bueno, entre los residentes, espacios de discusión sobre cómo poder acercar a la comunidad, bueno, todo este movimiento que se está intentando generar, todos estos cambios, este nuevo paradigma, cómo la salud nosotros la pensamos como un derecho, y cambiar un poco la concepción esta que veníamos hablando de la locura. También intentar conocer qué piensa un poco la comunidad. Más que nada, bueno, venimos haciendo estos pequeños movimientos, estos pequeños acercamientos, que, bueno, que nuestra experiencia en Trieste también nos ha permitido como compartir mucho con nuestros compañeros acá, ¿no? No sé si habría algo más, Josefina, para... Bueno, acá saludan y felicitan a las autoras, Viviana Roca, Daniela Estrella, Natalia Sosa, Ale Garvin, la profesora Salomone, todos, bueno, saludan la iniciativa del libro. Quiero cerrar agradeciéndole especialmente a Paula por habernos entregado su libro. Sé que está, por suerte, circulando por muchos lugares, va a estar disponible también la versión digital del libro en la biblioteca del Colegio de Psicólogos, junto con la grabación de este encuentro y el paper que nos acercó Leonardo.
Nuevamente, muchas gracias a todos por haber asistido hoy, celebro esta confluencia, y bueno, espero que volvamos a encontrarnos en futuras iniciativas que tengan que ver con la plena vigencia de la Ley Nacional de Salud Mental. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias.